Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un concepto que ya habíamos empezado a ver en el taller 4 y tiene que ver con la interpretación geométrica del área definida, de la integral definida, perdón. ¿Sí? Les había mencionado que a veces una integral la pueden calcular sin usar la definición de límite y la definición de sumas de Riemann. Y esto lo podían hacer debido a que tiene una interpretación geométrica como el área contenida bajo la curva. Cuando el área contenida bajo la curva tiene una forma muy sencilla, pues la podemos calcular como si calculáramos el área de cualquier figura geométrica, de la figura geométrica que representa. Por ejemplo, sucedía en el caso en el que si la función tenía la forma de un triángulo, bueno, de una línea recta, y el área que nos interesa es una fracción de este triángulo, pues esto es fácil de calcular. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una función, bueno, es una recta, también una función que sea constante, pues también es sencillo de calcular, porque la gráfica de esta función es una línea horizontal, y si queremos calcular el área bajo la curva entre A y B, pues solamente tenemos que calcular el área de estos rectángulos. Y acá tenemos el área como de una especie de trapecio. ¿Sí? Entonces en estos casos se pueden hacer las integrales sin recurrir a esta definición, nada más observando la expresión de la función bajo la curva, del área bajo la curva. Pero hasta ahorita, si se fijan, solo hemos considerado los casos en los que la función, en el intervalo donde se encuentra evaluada la integral, es positiva cuando está por encima del eje de las x. ¿Qué pasa cuando tenemos una función de este otro estilo, que en cierta región es negativa? ¿Cómo vamos a interpretar la integral definida entre a y b de este tipo de funciones? Pues el asunto es que también la integral de a b de esta función es el área bajo la curva, pero aquí tenemos que ser un poco más amplios con nuestra definición o con nuestro entendimiento del área bajo la curva. En realidad se refiere al área contenida entre este intervalo y el eje de las x y la gráfica de la función f. ¿Sí? En este caso, pues sí se le llama bajo la curva porque está estrictamente abajo de la curva, pero en este caso pues está por encima. Pero nosotros tenemos que entender una definición más amplia que se refiere al área contenida entre la curva descrita por la función y el eje de las x, delimitada por el intervalo AB. ¿Ok? Pero aquí va a haber una diferencia con relación a este caso, con relación a este. Además de que la posición o el área que se tiene que considerar va a estar por arriba o por abajo de la curva, el signo que se le va a asociar a cada una de estas áreas va a ser distinto. Para estas curvas, para estas funciones que son positivas, pues la integral va a ser positiva. Pero para esta donde la función es negativa en este intervalo, pues nos va a dar también una integral negativa en ese intervalo. Ahorita lo vamos a ver. Técnicamente no existen las áreas negativas. Lo que existe en este caso es un área que se le va a asociar un signo negativo al momento de hacer operaciones con las demás áreas de la función. Por ejemplo, si tengo una función f
que hace algo de este estilo. Esta es su gráfica y la podemos separar en 3 regiones. La primera, A1, A2 y A3. Cada una tiene valores distintos, son de distintos tamaños, pero a la primera se le va a asignar un signo positivo, a la segunda un signo negativo y a la tercera un signo positivo de nueva cuenta. De modo que cuando yo calculo el área, digo la integral definida de a a b de f de x, esto va a ser el área 1 menos el área 2 más el área 3. A esto es a lo que se refieren cuando dicen que el área es negativa. Es decir, como en este intervalo la función está por debajo del eje de las x, en lugar de sumar va a restar. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo muy particular. Tomemos f de x igual a 2x menos 1 en el intervalo de menos 1 a 3. ¿Ok? Esta la pueden usar, digo la integral de menos 1 a 3 de 2x menos 1 de x. La pueden calcular ya sea usando el límite de una suma de Riemann, o pues la interpretación geométrica. Aquí vamos a usar la interpretación geométrica porque resulta que la gráfica de esta función es una gráfica muy sencilla. Para empezar, 1, 2, 3. Voy a graficar algunos puntos de esta función entre 1 y 3 para darme una idea de cómo es esta función. Por ejemplo, cuando x vale menos 1, f de menos 1 vale menos 1 por 2 es menos 2, menos 1 es menos 3. Entonces este es menos 1, este es menos 2, y por aquí es menos 3. El primer punto es aproximadamente este de aquí. Cuando x vale 0, f de x vale menos 1. Cuando x vale 1, f de 1 vale 1. ¿Ok? Por aquí más o menos. Este es el 1, acá el 2, y se sigue la gráfica, ¿no? Entonces ya se habrán dado cuenta que esto es una línea recta. ¿Okay? Cuando x vale 3, la función va a valer f evaluada en 3 es 5. Este es algo así. Voy a borrar aquí tantito. Esto es 5. Y la región en la que me interesa calcular esta integral, pues es entre menos 1 y 3. ¿Ok? Pues ya saben que esta figura la pueden descomponer en 2 regiones. Esta que está por arriba del eje de las x, que estoy pintando en azul, va a ser positiva. Y esta que estoy pintando en rojo, por debajo del eje de las x, que va a ser negativa. Entonces, la integral va a ser el área 1, que es la positiva, el área 2, va a ser A1 menos el área 2. ¿Ok? Como estos son triángulos, pues puedo calcular fácilmente sus áreas. El área del triángulo 1, A1, va a ser base por altura sobre 2. La base mide 5 medios y la altura vale 5 entre 2. Esto es 25 sobre 4. El área 2
¿Cuánto vale? Vale la base por la altura entre 2. La base mide 3 medios por la altura que mide 3 entre 2. Entonces, esto es 9 cuartos. ¿Okay? Entonces, el resultado va a ser 25 cuartos menos 9 cuartos igual a 16 cuartos, que es igual a 4. ¿Sí? Y ese sería el resultado, donde se está haciendo uso del manejo de las áreas según sea su signo. ¿Ok? Cuando están por arriba se suman y cuando están por abajo se restan. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. F de x igual a coseno de x. La podemos dibujar de esta forma. Es una función que oscila entre el menos 1 y el 1. Y cuando x vale 0, esta función vale 1. Por aquí tenemos pi medios. Tenemos pi, 3 pi medios y pi. Queremos calcular el área de esta función entre 0 y 2pi. Vamos a hacer primero la gráfica. Es algo así. En pi llega a menos 1 y luego vuelve a subir. Es una función periódica. Es menos pi medios de periodo 2pi. ¿Okay? Observen esta región. La región que nos interesa pues es la que está contenida aquí entre las barras azules, que es de 0 a 2pi, perdón. Este de aquí es 2pi. ¿Cómo son estas regiones? ¿Cómo es la región azul de aquí comparada con esta de acá? Pues son iguales. ¿Cómo sé que son iguales? Porque esta es una función periódica, es decir, que se va repitiendo. Y si yo continuara con la gráfica de esta función, esta de aquí sería como esta de acá, ¿verdad? El área de aquí es la misma que el área de acá. Y además esta función es simétrica alrededor del 0. Es decir, coseno de x es igual a coseno de menos x. Es una función simétrica. Entonces, como es simétrica, va a ser la misma figura hacia la izquierda y la misma figura hacia la derecha. Entonces, yo sé que estas áreas van a ser iguales. Entonces, si yo ya sé que esta área, esta completa, es la suma de esta con esta, ¿cómo creen que va a ser esta comparada con esta de acá? Con el área roja. Pues ya se imaginarán pues que tienen el mismo tamaño. Esta área de aquí y esta área de acá tienen el mismo tamaño. La diferencia es que esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. Entonces, si tienen el mismo tamaño y las voy a restar, pues la integral que me va a dar aquí es 0. De 0 a 2pi de coseno de x, lo voy a escribir así. Este es el área 1. El área 1. Esta va a ser el área 2 menos el área 2. Y esta mitad de aquí, la mitad azul que me queda aquí, va a ser el área 3. Pero ya establecimos que el área 1 es igual al área 3. ¿Ok? Entonces esto es igual a el área 1 más el área 1 menos
el área 2. Esto es igual, lo voy a escribir acá arriba. La integral es igual a 2 veces el área 1 menos el área 2. Pero también ya establecimos que esta área, que es 2 veces el área 1, tiene el mismo tamaño que el área 2. Por lo tanto, esto es igual a 0. Estas herramientas donde solamente utilizan la figura del área, la figura del área definida por la curva, son útiles en dos casos, en dos situaciones: cuando son figuras muy sencillas o cuando ustedes conocen muy bien la simetría de la función. En este caso, pues es la función coseno, es una función que ya conocen desde su clase de cálculo diferencial y saben que es una función periódica, que quiere decir que estas figuras de aquí las está repitiendo en cada intervalo. Y esto no, esta figura de aquí no es más que la reflexión de esta sección con respecto al eje de las x. ¿Sí? Entonces en este caso calculamos esta integral sin recurrir a las expresiones o las fórmulas, ni siquiera a la función al límite de las sumas de Riemann, nada más analizando la figura y nos damos cuenta que es un 0. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular el área de una región un poco más complicada. Consideren una función f de x como la raíz de 2x menos 3 y g de x como 2 menos x sobre 2. ¿Sí? La región que les va a pedir que calculen es la que está contenida entre estas dos funciones y el eje de las x. Más o menos estas funciones tienen esta forma. Es algo así. Y esta de acá, esta sería la f, y la g es una función, una recta, es algo así. Y el área que nos interesa es esta, que está en verde. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Entre el intervalo sería el intervalo de 3 medios y el intervalo donde termina este de aquí, que sería cuando g de x es igual a 0, que es igual a 4. X igual a 4. Entonces este de aquí es 3 medios y este de acá es 4. Sí, porque 2 por 3 medios son 3, menos 3 es 0. Y x evaluada en 4 me da 4 sobre 2 es 2 y 2 menos 2 es 0. Ok, entonces sí está bien el límite que dibuja aquí. Entonces, si se fijan, esta región está definida por estas dos curvas. La primera parte, que sería hasta este punto, corresponde al área bajo la curva f, de 1 hasta a. Y la segunda parte sería el área bajo la curva g, que sería de a 4. ¿Sí? Entonces tendré que calcular primero el área 1, que es la integral de 3 medios hasta a de f de x, y luego calcular el área 2, que va de a 4 de g de x. En este caso las dos son positivas. ¿Sí? Esta integral a lo mejor ahorita no la pueden resolver con lo que hemos visto,
pero pueden usar una de las tablas que vienen en los libros, o si ya se adelantaron en las lecturas, pues ya se habrán dado cuenta cómo se resuelven estas integrales. Desde 3 medios a A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es esa A. Esa A es un punto tal que la F evaluada en A es igual a la G evaluada en A, porque es ahí donde se cruzan. Es decir, F evaluada en A es igual a G evaluada en A. Entonces esto se va a traducir a 2 veces A menos 3 es igual a 2 menos X, 2 menos A sobre 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a valer la A? Pueden intentar resolver esto. Y me parece que A debe de valer... debe valer 2. Sí. A es igual a 2. Este punto de aquí es el 2, en donde se cruzan. ¿Ok? Entonces la integral que nos interesa es desde 3 medios a 2, que es la que tenemos que calcular. Voy a borrar aquí tantito. La integral de esto va a ser 2 sobre 3 por 2 por 2x menos 3 a la 3 medios. Entre 3 y 2. Entre 3 medios y 2. X igual a 3 medios y x igual a 2. Esto es igual a 4 tercios por 2 por 2 son 4. Menos esta de aquí, que es 2 entre 3 por 2 por 2 por 3 medios menos 3 a la 3 medios. 2 por 2 son 4, menos 1 son, menos 3 es 1. Entonces esto es 1, esto es igual a 4 tercios. Esto es 3 menos 3 es 0. Entonces esto es menos 0, esto es 4 tercios. Entonces el área 1 resultó ser 4 tercios. Falta calcular el área 2. El área 2 va a ser la integral de la g de x entre 2 y 4 de 2 menos x sobre 2 de x. Pero recuerden que pues, esto es un triángulo. No necesitamos hacer la integral como lo hice para la f. En este caso nos podemos evitar eso y calcular nada más el área de este triángulo, que tiene altura. Esto va de 2 a 4, por lo tanto la base mide 2 y la altura mide 1. Entre 2 es 1. Entonces el área 2 es 1. Por lo tanto, esta área total, el área neta, es igual a 1 más A2, que es 4 tercios, más 1, igual a 7 tercios. ¿Sí? Entonces estos han sido algunos ejemplos de cómo manejar el área
en el contexto de la interpretación geométrica de las integrales definidas. Recuerden que algunas áreas van a sumar y otras van a restar, dependiendo si se encuentran por arriba o por abajo del eje de las X. Cuando se topan con un problema como este, donde les piden calcular la región contenida entre dos funciones, pues la idea siempre va a ser descomponer esa región, en este caso la verde y la azul, en regiones que puedan calcular, aunque sea por separado. En algunos casos van a tener que recurrir a la integral, en algunos casos van a tener que, pueden hacer un cálculo nada más usando figuras geométricas que ustedes conocen, ¿sí? Y bueno, eso va a ser todo hasta ahorita.